También. Bien. Señoras y señores, damas y caballeros, es un gusto acompañarlos este día 29 de diciembre, el último lunes de este año 2025. Y nuestro invitado es el ingeniero Washington Pesante Encalada, libre pensador, miembro de la Tercera Vía, con quien vamos a dialogar respecto a las perspectivas, a lo que tiene el Ecuador como punto de llegada para el año 2026. Ingeniero, ¿qué avisora usted para el año 2026? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Siempre es un gusto poder conversar contigo y a través tuyo al pueblo ecuatoriano. Yo soy un hombre siempre optimista. Soy un hombre que tiene confianza en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo del mundo. Y espero que el año 2026 venga pues cargado no solamente de esperanza, sino de acciones concretas que nos permitan a todos mejorar nuestras condiciones de vida. Yo creo que es el momento de comenzar a sembrar las políticas de desarrollo que el país necesita. Las políticas que están ahí fuera del margen de los gobiernos, las políticas que son un atractivo para atraer la inversión tanto interna como externa, para la generación de trabajo, que es lo que los ecuatorianos necesitamos de manera urgente. Tenemos que incentivar la producción, tenemos que hacer una palabra que no le gusta a la gente, grandes revoluciones, porque la revolución son cambios, son transformaciones urgentes y necesitamos políticas, una política agraria que nos permita desarrollar toda esa productividad agrícola que tiene nuestro país. Estamos ubicados en el centro del planeta Tierra. Tenemos los 4 climas extraordinarios en un pequeño tiempo, ¿verdad? Tenemos inviernos y veranos. Tenemos los otoños y tenemos las otras estaciones climáticas que se dan en el mundo por ciertos periodos de tiempo y que no les permite un mejor desarrollo agropecuario, porque tienen tierras congeladas, tienen tierras desérticas y las nuestras todas son tierras fértiles. Yo creo que es el momento de pensar bien cuál es la política agraria que tenemos que implementar y la otra política, la política industrial. Ya estamos en el tercer milenio y nosotros todavía estamos con una productividad pues atrasada con equipos del siglo pasado. Yo creo que es el momento que el gobierno nacional ayude a los empresarios a modernizar sus equipos industriales para poder tener competitividad a nivel mundial. En el área de la construcción, que es su área, usted como ingeniero civil, ingeniero constructor, ¿qué aspectos estima deben tomarse en cuenta? Porque tenemos el área en sí del cemento, de, en fin, la arena, la piedra chispa, la electricidad para las casas, edificios. ¿Qué hacer en el ámbito de la construcción? Abrir líneas de crédito para el sector inmobiliario del país. Hace falta viviendas en el Ecuador, pero no hay dinero que circule en el sistema financiero. Entonces el gobierno debería conseguir recursos internacionales, que hay recursos con bajos intereses, alrededor del 2%, dan muchos países que tienen hartísima plata. Ya, muchos grupos financieros con gusto apoyarían este tipo de proyectos para el país. Estos intereses internacionales están alrededor del 2%. Y aquí en el Ecuador, por el trabajo administrativo operativo de administrar sus recursos, podrían llegar a una tasa de interés no más allá del 5%. Y eso ayudaría a dinamizar en la industria de la construcción, sobre todo en lo que tiene que ver viviendas. Y eso resolvería uno de los problemas más graves que tenemos los ecuatorianos, la carencia de vivienda, la carencia del mantenimiento de casas que ya están envejecidas y necesitan este rato pues tener algún tipo de reparación. Yo creo que ahí está un punto interesante para que el gobierno lo analice. Ahora, el tema en sí del empleo, ingeniero Pesantes, es preocupante, porque si no hay empleo,
realmente el auge delictivo se puede incrementar. Ahora, el empleo, ¿en qué área fundamentalmente usted debe comentárselo de forma acelerada para impedir justamente problemas delincuenciales en género pesado? En la construcción en general, la construcción maneja el 30% de la mano de obra a nivel de país, maneja el 30% de la industria en el país. Y no es solamente cuestión de cemento, arenas y piedras, es cuestión de cerámicas, cables eléctricos, encofrados, es cuestión de los bloques, etcétera, ¿verdad? Es un campo industrial extraordinario en el país. Y para eso, el gobierno tiene que invertir en obra pública. Si no hay obra pública que dinamice la economía del país, discúlpame, seguiremos igualitos. Porque ¿qué pasa con la juventud? No tiene dónde ir a trabajar, no está preparado académicamente para ejercer ningún tipo de actividad profesional o tecnológica. Entonces, esta juventud se orilla prácticamente al campo delincuencial, que es donde le dan recursos frescos. ¿Y por qué tenemos esta juventud un poco desviada de la moral? Por la televisión. Hemos vivido estos últimos 20 o 30 años todos los días escuchando en la televisión las telenovelas que el narcotráfico es la alternativa más rentable para que la juventud pueda tener dinero, hacer dinero fácil. Ahí están telenovelas como El Señor de los Cielos, La Señora Cero, qué sé yo, Sin tetas no hay paraíso. Entonces eso ha dañado la mentalidad de los jóvenes de estas últimas generaciones. Yo creo que eso hay que cambiar el proceso educativo a través de la televisión, a través de los medios de comunicación en general y sobre todo a través de los planes de educación que existe a través del Ministerio de Educación del Ecuador. Yo creo que hay que comenzar a ver con seriedad y serenidad los problemas educativos del país para orientar todo un proceso educativo hacia primero la generación de valores, la generación de moral y ética en los jóvenes, la generación de amor por la patria, la generación de este sentimiento de sociedad que lucha conjuntamente para poder sacar adelante, que lucha con solidaridad. Necesitamos eso, un país con disciplina, con solidaridad y sobre todo con justicia, que ese es otro de los aspectos que lamentablemente no nos dejan desarrollar, porque cuando la justicia está tomada por el narcotráfico, es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque ahí sí perdemos la esperanza de que alguien nos haga justicia en algún momento. Ahora, en el año 26, ¿cómo avisó usted de la gestión que podría llevar adelante el gobierno del presidente Daniel Noboa? Este, su gestión, su actividad, ¿hasta qué punto es confiable o tener algún optimismo en los ecuatorianos la actividad que pueda llevar adelante el presidente Daniel Noboa, López Sánchez? Sí, yo creo que debe tener una mayor presencia en las actividades de desarrollo del país, en la conducción del Estado ecuatoriano. Es triste escuchar cómo la ministra de Gobierno dijo que no importa que el presidente no esté en el país. O sea, no es necesario tener un presidente en el país, porque ellos como ministros son los que sacan adelante a nuestra patria, ¿verdad? Y esa declaración es absurda totalmente y es lamentable que se haya dado, porque el presidente siempre es necesario, porque es la voz conductora. Eh, el ojo del amo engorda al caballo, decía mi papá. Si no hay un presidente presente, discúlpame, hay un desbarajuste total en las riendas del país. Yo creo que él debe tener una mayor presencia, tiene que darnos algún tipo de rueda de prensa o informe semanal, quincenal o mensual de las actividades que viene desarrollando en el país para saber lo que el gobierno está haciendo en beneficio del desarrollo integral de nuestra patria. Yo aspiraría a eso, tener un presidente más permanente aquí en el país. Ahora, el ámbito de la salud y de la educación, ¿cómo los analiza usted para el 26? Salud y educación. Pero, Bueno, lamentablemente en el presupuesto del año 2026 están disminuidos los aportes a estas dos áreas estratégicas en lo que tiene que ver con la salud y la educación de la juventud de nuestro país. Hemos pasado un año difícil en salud,
un año donde no hay medicina en los hospitales, donde no hay intervenciones quirúrgicas importantes, porque no hay los insumos médicos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Inclusive se centralizó la compra de los medicamentos, que tampoco ha funcionado. O sea, las cosas están mal. No es que algo está mal, están mal en su conjunto. ¿Por qué están mal? Simplemente porque hay gente que no está preparada para la administración pública. Entendamos algo. Una cosa es ser gerente de un banco, gerente de una empresa, donde funcionan las cosas muy bien, ¿verdad? Porque todo es un engranaje en el que todo el mundo conoce lo que tiene que hacer. Pero en el Estado es diferente, pues. El Estado es una cuestión de administración totalmente diferente a una empresa pública, a una universidad o a cualquier cosa de esta, ¿verdad? Yo creo que en ese aspecto estos últimos gobiernos han fracasado porque han llevado a su gente de confianza, a los amigos de confianza, a la gente con la que han hecho negocio en algún momento de su vida y han sido un total fracaso. Yo creo que eso es algo que debería cambiar el señor presidente y ver gente que tiene experiencia en lo que a administración pública se refiere para poder tener un mejor gobierno. En educación, ya lo hemos dicho alguna vez, hay que cambiar en esos pensos académicos. Estos pensos académicos no nos llevan a nada, nos llevan solamente a memorizar, pero no a ser individuos creativos, imaginativos. Yo creo que desde la escuela están mal elaborados los pensos académicos. Somos un saco en el que solamente se mete y se mete y se mete conocimiento, pero no se nos enseña en primer lugar a redactar. La mayoría de los ecuatorianos no pueden escribir 2 líneas seguidas. Y eso es vergonzoso, eso es preocupante. La mayoría de los ecuatorianos no leen un libro al año. Y eso sí deberíamos preocuparnos como sociedad. Entonces, la mayoría de los ecuatorianos no sabemos usar un serrucho, no sabemos hacer una pequeña instalación eléctrica, no sabemos hacer un pequeño arreglo de nuestros sanitarios, etcétera, etcétera, porque no tenemos esa práctica de estas pequeñas profesiones a nivel del colegio. Y en la universidad ni se diga, pues. Ya está colapsada la universidad, está de alguna manera se ha corrompido todo. Se venden los títulos académicos. Este rato hay ofertas que en 6 meses ya te dan un título académico de tercer nivel, que sin asistir a ningún tipo de clase te dan una maestría, te dan un doctorado. O sea, yo creo que eso tiene que pararse en el Ecuador. O sea, se ha convertido todo en un simple negociado económico. Tenemos tantos profesionales que no tienen trabajo y seguimos creando facultades de ingeniería civil, de medicina, de derecho, de economía, etcétera, o de arquitectura o de cualquier cosa. Si ya no hay trabajo para todos los profesionales. Alguien me dijo un día, pero es que la gente quiere ser ingeniero. Sí, ¿para qué? Para ir a manejar un taxi como ingeniero civil, o para ir a tener un restaurante como ingeniero civil, o para ir a abrir una ferretería como ingeniero civil. Discúlpame, eso es vergonzoso, ¿ya? Eso no debe ser parte del pensamiento nuestro como ciudadanos, sino adquirir una carrera técnica intermedia, una tecnología que nos permita desarrollar estas actividades como, como dueños de restaurante o como dueños de ferretería o como dueños de algún tipo de comercio. Yo creo que ahí es un rol muy importante del gobierno nacional, a través de sus universidades, con sus profesores, sus decanos, sus rectores, comenzar a elaborar este nuevo pensum académico, estas nuevas carreras tecnológicas, cerrar las universidades por unos 5, 8 o 10 años, cerrar estas carreras, no dejarles sin trabajo a los profesores, ¿verdad? Porque de eso se van a quedar sin trabajo, entonces no van a querer hacer las cosas. No, no, que se queden con trabajo, que ellos sean los formadores de estas tecnologías, que ellos sean los que den cursos reales de maestrías y de doctorados a la gente que ya tiene su título profesional. Que todos los profesionales tengan la obligación de ir a la universidad cada 5 años a convalidar su título académico, a seguir 6 meses de actualización de conocimientos y hacer al final una tesina, ¿verdad? Para que le renoven el título. Yo creo que esos son los cambios trascendentales que necesita el Ecuador. Bien, ingeniero, ha sido muy, muy grato conversar con usted en esta, diríamos, la última entrevista del año 2025. Le deseamos de todo corazón y muy sinceramente que el año 2026
sea de éxito para usted y su familia y su vida profesional y empresarial. Realmente el país necesita cambios y todos debemos estar dispuestos a empujar el coche del Ecuador para que los cambios se den. Gracias, ingeniero. Muchas felicidades. Feliz año. Muchas gracias, José Luis. Lo mismo le deseo yo a todo el pueblo ecuatoriano. Que el próximo año sea un año no solamente de esperanza, sino de realización de todos los proyectos que tenemos en mente cada uno de nosotros. Sea un año de prosperidad, de felicidad y sin delincuencia. Un abrazo a todos. Feliz 2026.